La historia de José, hijo de Jacob, es uno de los relatos más fascinantes y conmovedores del Antiguo Testamento. En un contexto de rivalidades familiares, sueños proféticos y la intervención divina, se nos presenta a un joven que, desde su temprana juventud, parece estar destinado para grandes cosas. José, el penúltimo hijo de Jacob, es un muchacho que goza del favor de su padre y, como resultado, desata la envidia de sus hermanos. Su vida, marcada por una túnica multicolor y sueños enigmáticos, parece indicar que tiene un papel especial en los planes de Dios. Sin embargo, este favor no vendrá sin desafíos, y los eventos que se desarrollan en su vida revelan cómo la providencia divina puede transformar lo que parece ser una desgracia en una bendición, tanto para él como para su familia y, en última instancia, para toda una nación. Desde su infancia, José es presentado como alguien diferente. Su padre lo amaba más que a sus otros hijos, lo que provocaba tensiones crecientes entre los hermanos. A esta preferencia se le suma un regalo simbólico, una túnica especial que distingue a José de los demás. Este gesto de amor paternal no fue recibido con agrado por los otros hijos de Jacob, quienes comenzaron a resentir a José cada vez más profundamente. Pero lo que realmente enciende la chispa de la envidia y la traición es cuando José comienza a compartir sus sueños con ellos. En esos sueños, José ve cómo tanto su familia como el mundo natural parecen inclinarse ante él, lo que, en la interpretación de la época, implicaba una señal de su futura grandeza. Estas visiones proféticas, lejos de ser comprendidas como un mensaje divino, son vistas como arrogancia por parte de José. ¿Cómo podría un joven sin experiencia, sin títulos ni logros, imaginar que algún día tendría poder sobre sus hermanos mayores? Estos sueños, cargados de significado, no solo revelan el plan de Dios para José, sino que también son el detonante de una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre. La vida de José se convierte en una montaña rusa emocional, llevándolo desde lo más alto del favor paternal hasta lo más bajo de la traición. No obstante, en todo momento, Dios está obrando detrás de escena. Este joven, quien parecía destinado para el sufrimiento y la humillación, es también el escogido por Dios para una misión mucho más grande de lo que él mismo podría haber imaginado. Y aunque sus hermanos planean mal contra él, el plan de Dios sigue adelante de manera implacable, enseñándonos que incluso en medio de las dificultades más profundas, Dios tiene un propósito. Es esta providencia divina la que iluminará su camino, y que, al final, demostrará que los sueños de José no eran meras fantasías juveniles, sino una visión del futuro que Dios había preparado para él. José, con sus sueños y su relación especial con Jacob, se convirtió en el objeto de los celos de sus hermanos. Desde su juventud, ellos observaron cómo su padre lo favorecía sobre el resto. Las tensiones familiares se intensificaron, y esa envidia no era simplemente un sentimiento pasajero, sino una emoción que germinó y creció hasta convertirse en resentimiento profundo. Los hermanos, hombres rudos y acostumbrados a la vida dura, no podían soportar la idea de que el más joven de ellos pudiera algún día estar por encima de ellos, tanto en autoridad como en estima. Este descontento acumulado se manifestó en varios niveles. En primer lugar, había una brecha emocional clara. Los hermanos comenzaban a hablar mal de José, a distanciarse de él y a despreciarlo en público y en privado. Cada vez que José compartía uno de sus sueños con ellos, la semilla de la discordia crecía más. Los hermanos comenzaron a percibir a José no solo como una amenaza, sino también como un obstáculo para su propia dignidad. ¿Cómo podría el más joven, el protegido, tener un futuro más brillante que ellos, los mayores, quienes cargaban con el peso de la familia?
El momento culminante de esta envidia fue cuando José compartió su segundo sueño. En esta visión, José no solo veía a sus hermanos inclinándose ante él, sino que también incluía a su padre y a su madre. Para los hermanos, este fue el colmo de la arrogancia. ¿Cómo se atreve José a sugerir que incluso sus propios padres estarían bajo su autoridad? Este sueño encendió en ellos un odio que se volvió insoportable. La traición estaba en camino. Aquí, el plan divino y la naturaleza humana chocan de manera dramática. Mientras José seguía compartiendo su futuro prometido, sus hermanos comenzaban a gestar un plan oscuro para deshacerse de él. La traición que se avecina no solo cambiará la vida de José, sino también la dinámica familiar de manera irreversible. El momento de la traición llegó un día en que Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, quienes estaban pastoreando los rebaños en una región lejana. José, obediente como siempre, se dirigió al encuentro de sus hermanos, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro drástico. Mientras se acercaba, los hermanos ya lo habían visto desde lejos y comenzaron a conspirar entre ellos. La envidia, que había sido un fuego lento, ahora se había convertido en un odio desbordante. La sola presencia de José con su túnica multicolor los irritaba. Para ellos, José era un símbolo viviente de la preferencia de su padre y de su futuro éxito, una realidad que no estaban dispuestos a aceptar. Ahí viene el soñador, dijeron con desdén mientras lo veían aproximarse. Matémoslo y echemos su cuerpo en una de estas cisternas. Diremos que un animal salvaje lo devoró, y entonces veremos qué pasa con sus sueños. Este plan cruel fue ideado en un momento de furia, y para ellos parecía la solución perfecta. Si eliminaban a José, se librarían de las pesadillas de vivir bajo su sombra. Sin embargo, no todos los hermanos estaban dispuestos a tomar una decisión tan drástica. Rubén, el mayor, tenía otras intenciones. Aunque compartía el resentimiento hacia José, no deseaba derramar sangre. Así que propuso un plan alternativo. En lugar de matarlo, debían arrojarlo a una cisterna seca en el desierto, donde eventualmente moriría de hambre, pero sin que ellos tuvieran que derramar sangre. Rubén pensaba que podría regresar más tarde para rescatarlo y devolverlo a su padre. Su intención, aunque noble en apariencia, no llegaría a cumplirse. José, ajeno a lo que se tramaba, finalmente alcanzó a sus hermanos. El encuentro fue frío y distante. Sin mediar muchas palabras, los hermanos se abalanzaron sobre él, le arrancaron la túnica que tanto odiaban, y lo arrojaron a una cisterna seca, dejándolo a su suerte en el fondo. Mientras José clamaba por ayuda desde la profundidad, los hermanos se sentaron a comer, indiferentes a sus súplicas. En ese momento, un grupo de mercaderes ismaelitas pasó cerca. Venían de Galaad, cargados con especias, bálsamos y mirra, dirigiéndose hacia Egipto. Judá, uno de los hermanos, vio en esto una oportunidad. ¿Por qué matar a José y ensuciarse las manos cuando podían sacar provecho de la situación? Propuso vender a José como esclavo a los mercaderes. De esta forma, se librarían de él, y además obtendrían dinero a cambio. Los demás hermanos, viendo la lógica en esta propuesta, aceptaron. Por 20 piezas de plata, José fue vendido a los mercaderes, quienes lo llevaron encadenado rumbo a Egipto. En un instante, la vida de José cambió radicalmente. De ser el hijo favorito de Jacob, se convirtió en un esclavo vendido en una tierra extranjera. La traición de sus hermanos fue devastadora, no solo por el dolor físico que sufrió, sino también por la traición emocional de aquellos que debían haberlo protegido. Mientras los mercaderes lo llevaban lejos, los hermanos empezaron a idear cómo encubrirían su crimen. Tomaron la túnica de José, la empaparon en la sangre de un cabrito y regresaron con ella a su padre, Jacob. Al mostrarle la túnica ensangrentada, le hicieron creer que José había sido devorado por un animal salvaje. La escena es desgarradora. Jacob, quien amaba profundamente a su hijo, cayó en un abismo de dolor y luto, convencido de que había perdido a José para siempre.
Sin embargo, mientras Jacob lloraba la muerte de su hijo, José estaba vivo, y Dios seguía teniendo un plan para él. Aunque José ahora se encontraba en una situación desesperada, vendido como esclavo en un país extranjero, la mano de Dios no lo había abandonado. Este episodio de traición no era el fin de su historia, sino el comienzo de una nueva fase en la vida de José. Una fase en la que, aunque sufriría adversidades y pruebas, la gracia y la sabiduría de Dios lo guiarían a su destino final. En este punto de la historia, podemos ver cómo la providencia divina sigue operando, incluso cuando todo parece perdido. La venta de José a Egipto, aunque dolorosa y aparentemente injusta, era parte del gran plan de Dios para salvar no solo a José, sino también a su familia y a muchas más personas en el futuro. Lo que sus hermanos habían planeado para mal, Dios lo transformaría para bien. José, ahora en manos de mercaderes extranjeros, iba rumbo a un destino incierto, pero Dios estaba con él. Lo que parecía ser un destino trágico e inevitable se convertiría en el punto de partida de una increíble historia de redención y restauración. Esta fase de la vida de José nos recuerda que, aunque enfrentemos traiciones y sufrimientos, Dios tiene el control y puede utilizar incluso las peores circunstancias para cumplir sus propósitos. Después de haber sido vendido por sus hermanos, José llegó a Egipto, un país cuya cultura, idioma y costumbres le eran completamente desconocidos. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una situación de total desamparo, la presencia de Dios seguía acompañándolo. Este joven, que había sido traicionado y humillado, pronto comenzaría a experimentar la intervención divina de una manera que lo llevaría a ocupar un lugar de influencia inesperada. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. En este momento, José era simplemente un esclavo más en una tierra extranjera. No tenía amigos, ni aliados, ni siquiera el apoyo de su familia. No obstante, la mano de Dios estaba sobre él, y aunque sus circunstancias eran adversas, José mantuvo su integridad y su fe en Dios. Su dedicación y trabajo duro no pasaron desapercibidos ante los ojos de Potifar. Dios bendijo a José en todo lo que hacía, y pronto Potifar comenzó a notar que este joven tenía algo especial. A pesar de ser un esclavo, José se destacó en todo lo que hacía, y Potifar reconoció que había una bendición divina en su vida. Así que decidió ponerlo a cargo de su casa. José, quien había sido vendido como esclavo, ahora se encontraba administrando toda la casa de uno de los oficiales más importantes de Egipto. Esta era una posición de gran responsabilidad, y José la cumplió con sabiduría y dedicación. Todo lo que José tocaba prosperaba, no porque fuera especialmente talentoso, sino porque Dios estaba con él. Potifar, confiando plenamente en José, no se preocupaba por nada en su casa, excepto por la comida que debía comer. Esta promoción en la casa de Potifar fue un testimonio del carácter de José y de la fidelidad de Dios. A pesar de haber sido traicionado por sus propios hermanos y haber sido vendido como esclavo, José no permitió que la amargura o la desesperanza gobernaran su vida. En cambio, continuó sirviendo fielmente y confiando en la providencia divina. Sin embargo, los desafíos en la vida de José estaban lejos de terminar. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. José era joven, apuesto y trabajador, y pronto la mujer intentó seducirlo. Pero, a pesar de estar en una posición vulnerable, lejos de su familia y sin ninguna autoridad propia, José se negó a pecar contra Dios. Su integridad no era negociable, incluso en una situación tan tentadora y peligrosa. Le dijo a la esposa de Potifar, ¿cómo podría yo hacer algo tan perverso y pecar contra Dios? Este rechazo enfureció a la mujer, y en un acto de venganza, lo acusó falsamente de haber intentado violarla. Potifar, al escuchar la acusación de su esposa, no tuvo más opción que enviar a José a la cárcel, aunque es posible que en el fondo dudara de la veracidad de la acusación. José, quien había comenzado a prosperar en Egipto, nuevamente fue sumido en la adversidad. Ahora se encontraba en prisión, injustamente acusado de un crimen que no había cometido. Pero incluso en la cárcel, Dios seguía estando con José. Al igual que en la casa de Potifar, José pronto se ganó la confianza del encargado de la prisión. Dios lo bendijo con favor, y el encargado de la cárcel puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todas las actividades en la cárcel. A pesar de estar en prisión,
José continuaba demostrando su carácter firme y su fe inquebrantable en Dios. Dios seguía bendiciendo todo lo que hacía, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Este episodio de la vida de José es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede obrar incluso en las circunstancias más oscuras. Aunque parecía que José había sido olvidado y dejado a su suerte, Dios nunca lo abandonó. Dios tenía un plan mucho más grande para él, y estaba preparando el camino para su liberación y eventual ascenso a una posición de gran influencia. Mientras José continuaba en prisión, el faraón de Egipto comenzó a tener sueños inquietantes que nadie en su corte podía interpretar. Estos sueños no eran simples visiones nocturnas, parecían estar cargados de un significado profundo, uno que incluso sus magos y consejeros más sabios no podían descifrar. El faraón, angustiado por la naturaleza repetitiva y desconcertante de estos sueños, buscaba desesperadamente una explicación, pero ninguna respuesta lo satisfacía. En ese momento, la historia de José dio un giro providencial. Dos prisioneros que habían compartido cárcel con José, el copero y el panadero del faraón, también habían tenido sueños perturbadores durante su tiempo en prisión, y José, con la sabiduría que Dios le había otorgado, había sido capaz de interpretarlos correctamente. Uno de ellos, el copero, fue restaurado a su puesto tal como José había predicho. Ahora, en el momento de la necesidad del faraón, este copero recordó al joven hebreo que había interpretado sus sueños en prisión. Ante la desesperación del faraón, el copero habló de José, un esclavo hebreo que tenía la habilidad de interpretar sueños con una precisión asombrosa. El faraón, sin perder tiempo, mandó a buscar a José, quien fue sacado de la cárcel, aseado y llevado ante la presencia del hombre más poderoso de Egipto. José, quien había pasado años en la oscuridad de la prisión, ahora se encontraba de pie ante el trono del faraón. Cuando el faraón relató sus sueños, José dejó en claro que no era él quien tenía la habilidad de interpretarlos, sino Dios. Con humildad, José explicó que Dios, a través de él, revelaría el significado de los sueños. Y así fue. Los sueños del faraón revelaban un futuro cercano de gran importancia para Egipto. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambruna extrema. La interpretación fue clara y precisa, y dejó al faraón y a su corte en asombro. Pero José no solo interpretó los sueños, sino que, con la sabiduría que Dios le había dado, también ofreció una solución. Le sugirió al faraón que durante los 7 años de abundancia se almacenara una porción de las cosechas para prepararse para los años de escasez. Esta propuesta demostró una previsión estratégica y práctica que impresionó profundamente al faraón. No había otro en todo Egipto que pudiera haber ofrecido una respuesta tan sabia y completa. El faraón, reconociendo que el Espíritu de Dios estaba con José, tomó una decisión sin precedentes. Aquel joven esclavo hebreo que había sido vendido por sus hermanos y que había pasado años en prisión ahora sería puesto a cargo de toda la administración de Egipto. José fue elevado al segundo puesto más alto en el reino, solo por debajo del faraón. Se le entregó un anillo de sello, una vestidura de lino fino y una cadena de oro como símbolos de su nueva autoridad. Egipto, la superpotencia del mundo antiguo, ahora estaría bajo la administración de José durante los próximos años críticos. El ascenso de José fue meteórico, pero no fue por su propio poder o ingenio, sino por la providencia divina. Dios lo había preparado en cada etapa de su vida, desde sus sueños de juventud hasta su esclavitud y prisión, para este momento específico. Los años de sufrimiento de José no fueron en vano, habían sido parte de un plan más grande, un plan que no solo salvaría a Egipto, sino también a su propia familia. Así, José comenzó a organizar el país para los años de abundancia. Bajo su supervisión, Egipto cosechó una gran cantidad de grano durante los 7 años de prosperidad. José construyó almacenes en todo el país y acumuló tal cantidad de provisiones que ya no había manera de medir la abundancia de grano. Los campos de Egipto eran fértiles, y la bendición de Dios estaba claramente sobre el país bajo la administración de José. A medida que pasaban los años, Egipto prosperaba bajo el liderazgo de José. Pero José no se dejaba llevar por el éxito o el poder. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo era parte del plan de Dios, y su fe se mantuvo firme. La confianza que el faraón había depositado en él no era solo por su capacidad administrativa, sino por el favor divino que José llevaba consigo.
El éxito de José fue un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar de haber sido vendido como esclavo, a pesar de haber sido traicionado y encarcelado injustamente, Dios había elevado a José a la posición de más alto honor en una tierra extranjera. Los sueños que José había tenido cuando era joven ahora comenzaban a cobrar vida de una manera que ni él mismo podría haber imaginado. Su historia no era simplemente la de un hombre que había superado las dificultades, era la historia de un Dios soberano que dirige los eventos del mundo para cumplir su propósito. Pero los años de abundancia eran solo la primera parte de la historia. Los 7 años de hambruna estaban a punto de comenzar, y la verdadera razón por la que Dios había colocado a José en esta posición pronto se revelaría. Lo que parecía un plan para salvar a Egipto de la hambruna era en realidad un plan mucho más grande, uno que involucraba el destino de su familia, los hijos de Jacob, y el cumplimiento de las promesas divinas hechas generaciones antes. La hora de José había llegado, y Dios estaba a punto de usarlo no solo para salvar a una nación, sino para restaurar a su familia y cumplir el plan divino trazado desde los días de Abraham. Los 7 años de abundancia en Egipto terminaron, tal como José había predicho, y comenzaron los años de hambruna. Esta escasez no solo afectó a Egipto, sino que se extendió a las tierras circundantes, incluida Canaán, donde vivía la familia de José. Al enfrentar una situación desesperada, Jacob, el padre de José, se enteró de que había alimento disponible en Egipto. Sin saber que su propio hijo era el encargado de administrar las reservas de grano, envió a sus otros hijos, los hermanos de José, a comprar comida para que su familia pudiera sobrevivir. Los hermanos de José emprendieron el largo viaje a Egipto, con la esperanza de obtener los suministros necesarios para sus familias. Era un viaje lleno de incertidumbre, pues la hambruna no solo traía escasez de alimentos, sino también el riesgo de conflictos y peligros. Al llegar a Egipto, fueron llevados ante el hombre que controlaba las reservas de grano, José. Sin embargo, ellos no lo reconocieron, pues habían pasado muchos años desde que lo vendieron como esclavo. Para ellos, José había desaparecido de sus vidas, quizás muerto en la mente de algunos. Pero para José, este encuentro fue cargado de emociones. José, vestido como un noble egipcio, con una posición de poder y autoridad, reconoció de inmediato a sus hermanos. Los mismos hermanos que lo habían traicionado y vendido como esclavo ahora estaban ante él, necesitados y desesperados por comida. Fue un momento de confrontación interna para José. ¿Qué haría ahora que tenía el poder sobre aquellos que lo habían dañado tanto? ¿Cómo respondería a esta oportunidad de venganza o justicia? En lugar de rebelarse de inmediato, José decidió probar a sus hermanos para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías, lo que los asustó profundamente. Desesperados, comenzaron a contarle su historia, eran hijos de un hombre anciano en Canaán, y tenían otro hermano que había quedado con su padre. En este punto, el corazón de José se conmovió, pues comenzaron a mencionar a su hermano menor, Benjamín, quien había sido el único hermano nacido de la misma madre que José. Aún así, José no reveló su identidad. En lugar de eso, decidió poner a sus hermanos a prueba. Los encarceló por 3 días, y luego liberó a todos excepto a Simeón, a quien mantuvo cautivo como garantía de que traerían a su hermano menor, Benjamín, en su próxima visita. Este acto puso a los hermanos en una situación angustiante. No solo temían por la vida de Simeón, sino que sabían que llevar a Benjamín a Egipto podría significar la muerte de su padre Jacob, quien ya había perdido a José y no soportaría perder a su hijo menor. Al regresar a Canaán, los hermanos explicaron lo sucedido a Jacob. Aunque se resistió al principio, la necesidad extrema y la insistencia de sus hijos finalmente lo llevaron a ceder y permitir que Benjamín acompañara a sus hermanos en su segundo viaje a Egipto. Con corazones llenos de temor y esperanza, los hermanos regresaron a Egipto, sin saber lo que les esperaba. Cuando José vio a Benjamín por primera vez, se conmovió profundamente. Su hermano menor estaba ante él, completamente ajeno a lo que había sucedido años atrás. Sin embargo, José aún no podía revelar su identidad. Preparó una comida para ellos y continuó probando el corazón de sus hermanos. Durante el banquete, mostró un afecto especial por Benjamín, lo que quizás despertó los celos de los demás hermanos, recordando los tiempos en que José también era tratado con preferencia por su padre.
Finalmente, José decidió llevar la prueba a su clímax. Instruyó a su mayordomo para que colocara su copa de plata en el saco de grano de Benjamín, y luego, después de que los hermanos partieron de regreso a Canaán, envió a sus guardias tras ellos. Al ser alcanzados, los guardias acusaron a los hermanos de haber robado la copa del gobernador. Desesperados, los hermanos negaron la acusación, convencidos de su inocencia. Pero cuando los guardias revisaron los sacos, encontraron la copa en el de Benjamín, tal como José había ordenado. Este hallazgo fue devastador para los hermanos. Sabían que si Benjamín era llevado de regreso como prisionero, su padre Jacob moriría de dolor. Fue en este momento que Judá, uno de los hermanos que había sido parte de la traición contra José años atrás, dio un paso al frente. Con una profunda humildad y arrepentimiento, Judá ofreció su propia vida a cambio de la libertad de Benjamín. Dijo que no podía soportar ver el dolor que causaría a su padre si Benjamín no regresaba. Este acto de sacrificio conmovió profundamente a José. Judá, quien años antes había sido uno de los instigadores de su venta como esclavo, ahora estaba dispuesto a dar su propia vida para salvar a su hermano menor. Este era el cambio de corazón que José había estado buscando. No podía contenerse más. Lleno de emoción, José finalmente reveló su verdadera identidad a sus hermanos. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto», dijo. Sus palabras cayeron como un rayo sobre sus hermanos. Estaban paralizados por el miedo y la incredulidad. ¿Cómo era posible que este poderoso gobernador egipcio fuera su hermano, al que habían traicionado? Pero José, lejos de buscar venganza, los tranquilizó. «No os aflijáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, porque para preservar vuestras vidas me envió Dios delante de vosotros». Con estas palabras, José les mostró que lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien. Aunque la traición y el sufrimiento habían sido reales, la providencia divina había guiado los eventos de manera que José pudiera salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia. Los hermanos, llenos de asombro y alivio, se arrodillaron ante José, pero él los levantó y los abrazó con amor. Este encuentro no fue solo una reconciliación familiar, sino una demostración del poder del perdón y la gracia de Dios. José, en lugar de buscar justicia humana, optó por el perdón, reconociendo que Dios había tenido un propósito más grande. Este acto de perdón restauró no solo las relaciones rotas entre los hermanos, sino que también preparó el camino para que la familia de Jacob se estableciera en Egipto y prosperara durante los años de hambruna. El reencuentro de José con su familia marcó el clímax de una historia de sufrimiento, traición, redención y perdón. Después de revelar su identidad a sus hermanos, José les envió de regreso a Canaán con la instrucción de traer a su padre Jacob y a toda la familia a Egipto. El faraón, agradecido por la sabiduría y la administración de José, también apoyó esta decisión y les ofreció la mejor tierra de Egipto, la región de Gosén, para que vivieran allí. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a su padre que José estaba vivo, Jacob no podía creerlo. La noticia lo llenó de asombro y alegría. Después de tantos años de dolor y luto, Jacob ahora tenía la oportunidad de ver a su hijo perdido. No tardó en hacer los preparativos y viajar a Egipto con toda su familia. El reencuentro entre Jacob y José fue un momento profundamente emotivo. Jacob, quien había llorado la muerte de su hijo durante años, ahora lo veía con sus propios ojos. El padre y el hijo se abrazaron, y las lágrimas de alegría corrieron por sus rostros. Para Jacob, este era el cumplimiento de una promesa divina: su hijo, a quien creía muerto, no solo estaba vivo, sino que había sido puesto en una posición de gran honor y poder. Dios había utilizado la vida de José de una manera extraordinaria. Lo que había comenzado como una historia de sufrimiento y traición, terminó con la restauración de una familia y la salvación de muchas naciones. José reconoció que todo lo que había pasado, desde su venta como esclavo hasta su ascenso al poder en Egipto, había sido parte del plan divino. Aunque los humanos habían actuado con maldad, Dios había transformado esa maldad en bien, cumpliendo sus promesas y mostrando su fidelidad. Este relato no es solo una historia de José y sus hermanos, es una historia que nos enseña sobre la soberanía de Dios, su providencia y su capacidad para redimir incluso las situaciones más oscuras.
Nos recuerda que, aunque pasemos por pruebas y sufrimientos, Dios sigue obrando detrás de escena, transformando nuestras vidas y utilizando nuestras experiencias para cumplir su propósito. El reencuentro familiar de José es un testimonio del poder del perdón y del amor incondicional de Dios, que restaura lo que ha sido roto. No importa cuán profundas sean nuestras heridas o traiciones, la gracia divina siempre puede sanarlas y traernos a un lugar de restauración y paz. La historia de José y sus hermanos culmina en una poderosa lección sobre el plan de Dios para nuestras vidas. José pasó por experiencias traumáticas, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió injustamente en la casa de Potifar, y fue encarcelado sin haber cometido ningún crimen. Sin embargo, a lo largo de su vida, vemos que Dios estaba obrando detrás de cada circunstancia difícil, guiando cada paso hacia un propósito más grande. Después del reencuentro y la reconciliación con su familia, José pudo mirar atrás y ver claramente la mano de Dios en su vida. Lo que parecía ser una serie de tragedias y sufrimientos era, en realidad, una obra maestra divina que tenía como objetivo salvar no solo a Egipto, sino también a su familia y, en última instancia, a la nación de Israel. José reconoció que su dolor había sido parte de un plan más grande, un plan que trascendía su propio entendimiento. Cuando reflexionamos sobre la historia de José, podemos ver que su vida nos enseña sobre la importancia de la paciencia, la fe y la capacidad de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La vida de José es un testimonio del poder del perdón y la restauración, mostrándonos que, aunque los seres humanos a menudo actúan con maldad, Dios siempre puede transformar esas acciones para bien. El legado de José no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también garantizó la supervivencia de su propia familia. Su historia es una ilustración perfecta de la soberanía de Dios y de cómo Él utiliza nuestras pruebas para moldearnos y guiarnos hacia su propósito eterno. A través de su fidelidad, José no solo restauró las relaciones rotas con sus hermanos, sino que también fue un instrumento para la preservación de la promesa divina que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. La vida de José es una invitación a confiar en los tiempos de prueba, sabiendo que Dios tiene un plan incluso en medio de nuestras dificultades. Al igual que José, podemos encontrar esperanza en la promesa de que, cuando caminamos en fe y obediencia, Dios usará cada situación en nuestras vidas para cumplir su propósito más grande. Al final de la historia, vemos que José no se deja consumir por el resentimiento o el deseo de venganza. En lugar de ello, se aferra al propósito divino que ha visto desplegarse a lo largo de su vida. Esta es una lección crucial para cada uno de nosotros, aunque enfrentemos desafíos, injusticias o traiciones, Dios nos llama a perdonar y a confiar en su plan. Él está siempre obrando en cada detalle, guiándonos hacia el cumplimiento de su voluntad. La historia de José es un recordatorio de que Dios es fiel y de que su plan es perfecto, aunque a veces no lo entendamos en el momento. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.